transmitiendo ya la de 31, estamos. Ya, bueno, muy buenas tardes a todos y todas, autoridades presentes y al público. Y bueno, estamos muy contentos de hacer este conversatorio sobre los resultados de esta investigación que acá expuesta, que se llama Patrimonio Circular de la Reparación de Coquimbo, Registro y Caracterización. ¿Ya? Esta es una investigación que partió el año 2021. ¿Se escucha? El año 2021. Y que fue financiada por el Fondo del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que surgió de una constatación muy simple, que es que en la región de Coquimbo existen muchos tipos de patrimonios que tienen un mínimo común denominador, que es que están construidos con tierra, ¿ya? Con tierra bajo diversas técnicas, siendo la más común el adobe, pero no la única, ¿ya? Y bueno, yo que soy santiaguina, que me vine felizmente a vivir en esta región en el año 2019, justamente por esa distancia que tiene alguien de la metrópolis que llega acá, me di cuenta un poco de la riqueza que hay en nuestros patrimonios, que son tan variados en términos arquitectónicos, en términos constructivos, en términos de uso, en términos también de temporalidad histórica, en el sentido que hay inmuebles que se nota que son muy antiguos y otros son más recientes, y sin embargo tienen este mínimo común denominador de estar construidos con el material más abundante del territorio, que es la tierra. Entonces, con esa inquietud, digamos, postulamos este fondo del patrimonio cultural hace 2 años, lo ganamos, y como el nombre del proyecto dice, su finalidad era hacer un registro y caracterización de estos patrimonios, ¿ya? Y bueno, para eso, como siempre es muy rico, muy bonito trabajar en equipo, convoqué a un equipo de profesionales, parte de los cuales están acá, pero no somos todos, con la idea de tener una mirada interdisciplinaria también sobre este patrimonio, ¿ya? Entonces, la investigación fue liderada por quien les habla. Mi nombre es Natalia Jorquera, no partí presentándome. Yo soy arquitecta y especialista en patrimonio. David Cortés, que también es arquitecto, mi socio, Valentina Olivares acá, egresada de arquitectura, Andrea Osorio, que es historiadora, ya, local, y en el equipo también está un geógrafo, experto en cartografías, ya, y en el análisis del territorio, y bueno, también David hacía parte también del profesional de participación ciudadana, que es quien se acerca más a las comunidades que viven acá para recabar información, ¿ya? Entonces la idea era como el cruce de estas miradas ir registrando estos patrimonios, ¿ya? Entonces el proyecto en sí, siempre lo menciono o lo defino de esta manera, es un proyecto que no tiene como un gran marco teórico, una gran complejidad teórica detrás, ¿ya? Porque simplemente se propone hacer un registro de lo que hay, ¿ya? Y ese registro en el fondo es tomando un punto, decir esto queda en tal lugar con tal coordenada, ¿ya? Tomando esa coordenada por un GPS, y esa coordenada después se traduce en un mapa. Entonces, no tiene una gran teoría detrás, pero creemos que puede tener un gran impacto a mediano plazo, porque siempre para tomar cualquier acción en cualquier ámbito, lo primero es saber lo que tenemos, ¿no? Entonces, cuando partimos de proyecto, nosotros decimos, mira, sí, a priori creemos que van a haber 300 inmuebles que tengan estas características especiales, esto que nosotros llamamos la singularidad, y terminamos el proyecto, que estamos aún en agosto, lo tenemos que ya oficialmente entregar, con más de 600 inmuebles, ¿ya? Entonces, esto nos pone en una situación como interesante de decir que a nivel regional, porque barrimos todas las provincias y comunas, son al menos 600 y tantos los inmuebles patrimoniales que tienen características muy especiales, tan especiales que son dignas de estar en este registro, ¿ya? Porque algo que olvidé mencionar al inicio es que, como el patrimonio es tan rico y abundante, nosotros estuvimos registrando solo aquello que lo consideramos más singular respecto a los otros, ¿ya? Y definimos algunos parámetros para ver qué es registrado y qué no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dejamos de lado las viviendas de doble piso fachada continua, que son las que conforman toda la comuna de Vicuña acá, porque también están en toda la comuna de La Serena, y están en otras partes de Chile, y también están en otras partes de América Latina. Entonces, si bien, por supuesto que forman parte de nuestro patrimonio, si nos poníamos a registrarlas todas, esto es así infinito. Entonces, quisimos registrar aquello que se escapaba de esas características comunes, ya como las especies como de pacientes más extrañas. Entonces,
Empezamos a registrar, por ejemplo, y como ustedes pueden ir viendo en la fotografía de esta sala, viviendas de 2 pisos, construidas con adobe, ¿ya? Y eso empieza a ser más extraño, porque uno dice, a ver, en un país sísmico, construir con adobe, por lo general, las edificaciones son de 1 piso. Ah, pero resulta que en la región de Coquimbo hay muchas condos. Entonces, esas condos las registran. Después, de 2 pisos, pero que tengan balcón. Ah, más extraño aún, porque no son muy comunes, ¿ya? Uno viaja al Valle Central chileno, por ejemplo, y ve que está lleno de construcciones de adobe, pero ninguna, yo diría, con 2 pisos y menos con balcón. Y bueno, así después como en los territorios, recorriendo mucho, y también pidiéndole a las mismas personas que vivían en las distintas comunas que nos fueran enviando casos, fuimos encontrando cada vez cosas más inusuales, ¿ya? Desde distintos puntos de vista, desde la arquitectura en sí, como les hablamos en términos morfológicos, pero también por uso, por historia, y fuimos encontrando cosas bien interesantes. Por ejemplo, descubrimos un como patrón decorativo muy típico en toda la región, que lo llamamos el New México, ¿ya? Y que ustedes pueden ver acá un par de láminas, donde aparece este patrón como decorativo, que hace que las viviendas tengan arriba un antetecho, se llama, que oculta el techo, pero con motivos así geométricos, un zócalo con motivos geométricos, con lo general 2 colores bien contrastantes, ¿ya? Y esas son todas cosas que fuimos como encontrando, digamos, en los territorios. Y quizás, claro, uno pasa frente a ellas y no las ve, pero cuando ve una se da cuenta, oye, también hay otra, y también hay otra, y en Vicuña hay varias, y en Diaguita hay muchas, y en Piscoel hay muchas más, y de esa constatación empiezan a surgir muchas preguntas, ¿no? Como, ¿esto fue una monta? ¿En qué tiempo? ¿Quién lo habrá hecho? ¿Cierto? Y eso va retroalimentando la investigación. Entonces, bueno, lo que ustedes ven acá, como les decía, parte de esos resultados, donde una cosa importante finalmente es tener este catastro, con, como les contaba, con estos 600 y tantos inmuebles, que permite esta base después tener, tomar ciertas decisiones, hacer otros proyectos sobre esta base, ¿ya? Porque, por ejemplo, de las cartografías que nosotros hicimos, asignamos un color distinto a cada tipo de arquitectura, ¿ya? Por ejemplo, las iglesias, las New Mexico, las casas de 2 pisos con balcón, por ejemplo, y uno después podría inventar itinerarios culturales. Ya voy a hacer el itinerario de las iglesias de la región, el itinerario del estilo New México, el itinerario del todo, ¿ya? A un municipio le puede permitir tomar decisiones, decir, vamos a poner en valor con fines turísticos, por ejemplo, tal tipología. ¿Y cuántas son? Entonces está el planito que me dice, mira, son 100 y estas son sus coordenadas, ¿ya? Porque otra de las cosas interesantes que estando en una región tan amplia como esta, y por un territorio evidentemente rural, es que muchas cosas no están como a la pasada o a la vista, ¿no? ¿Ya? Como si uno anda caminando por acá, son urbanas, ve los patrimonios, pero en otros casos nos llegaron, por ejemplo, por las redes sociales, gente que decía, cerca de mi casa, en tal lugar, de tal cerro, por ejemplo, hay una hacienda de tal tipo, y creo que podrían ir. Y si no teníamos ese dato de los propios habitantes que vivían ahí haciendo eso, nosotros no hubiéramos llegado, ¿no? Porque uno transita por las vías principales. Entonces, en el fondo, tener estos casos, como decía, sobre planos, permite tomar muchas decisiones después, ¿ya? Entonces, ese es como un poco el gran contexto de esta exposición. A todo esto, no sé si estamos siempre en la misma primera plana, ¿no? Sí. Ya. Y bueno, para ir dándole la palabra a mis colegas, otra cosa que nos interesaba mucho, y por eso está Andrea acá, es ver si existía una historia oficial detrás de sus patrimonios, ¿ya? Porque estamos muy ciertos que la gran mayoría de los inmuebles hechos con adobe y técnicas de tierra son inmuebles anónimos, ¿ya? Salvo para los casos que por el mismo motivo lo hizo un constructor conocido, un arquitecto conocido que firmó, el resto es un patrimonio como anónimo. Y anónimo me refiero a que no se sabe el autor o autora, no se sabe exactamente la fecha, entonces uno dice, esto es de fines del siglo XIX, más o menos del siglo XIX.
pero en el fondo con la finalidad de ver si es que existía una historia ya más oficial que pudiera enriquecer este relato, es que el rol de Andrea ha sido esencial y ella nos va a contar un poco de Cuando iniciamos las conversaciones con Natalia y que es un trabajo que nos tocó realizar en estos proyectos, uno de los elementos fundamentales es usar fuentes. La observación desde la arquitectura, desde la construcción, el aporte que la historia desde distintas fuentes nos puede dar para ir corroborando o desestimando otro. Y por otro lado, la dificultad que particularmente para estos patrimonios singulares había de que no tenemos información así fehaciente con datos de constructores, nombres de arquitectos y otras cosas. Y ahí, por lo tanto, la indagación de esos patrimonios regionales que están presentes en distintas provincias, en distintas pequeñas comunidades, hicieron que la indagación inicial iba de la mano con cuáles son los usos de los inmuebles dados en distintos periodos históricos y cómo lo que queda, ese registro que queda, ya sea de casas habitacionales como de otros, dan cuenta de una historia. Por ejemplo, dentro de esa tipología que definieron los chicos están las agrícolas asociadas con la hacienda, el ferrocarril, la iglesia, las casas habitacionales, que por ejemplo en el último tipología, que son las casas habitacionales, muy de la mano con un proceso de crecimiento de la ciudad, de aumento de urbanización, de aumento de población, de flujos desde flujos de profesionales, de información, de materiales, desde la costa hacia el interior, y por lo tanto, el comprender que esos patrimonios singulares están posicionados en una historia, en un tiempo, en momentos, en cambio. Y por otro lado, ¿qué hay de eso? ¿Cuáles son los registros que nos quedan? Y ahí aparecen algunas dificultades operativas, particularmente para la historia de la región, porque tenemos una dificultad de acceso a la fuente. Lamentablemente, la región de Coquimbo no posee, por ejemplo, un archivo regional. Esperamos que eso va a ocurrir, se va a subsanar prontamente. Con la 10 años. Pero ya empezó. Pero ya empezó una discusión sobre generar una sistematización de acceso a documentación que hay disponible. ¿Y qué pasa? Que también son escenarios dispersos de información. Entonces, por ejemplo, uno de los que primero se abordó para el caso de investigación, porque tenemos acceso en la región, fue en los periódicos. Se trabajó con periódicos, especialmente de siglo XIX, primera y segunda mitad del siglo XIX. Y periódicos, algunos de carácter regional, especialmente de Coquimbo y La Serena, y también otros regionales, como de Vicuña. Y ahí aparece esa circulación, ¿cierto?, relacionado con los procesos de crecimiento y urbanización de las ciudades. Por ejemplo, las materialidades, la venta de adobe, la venta de madera, las puertas, las ventanas, y después ya en el siglo XX el cambio, ¿cierto?, desde el adobe al cemento, que aparece como el registro del cemento para pasar a tener mayor importancia, sobre todo a partir de 1920, 1930 en adelante. Por otro lado, otro interés que había en el equipo era la relación simplemente de saber quiénes habían construido. Por ejemplo, mencionaba Natalia que construyó México. ¿Es un mismo equipo de trabajo el que construyó todas las casas? ¿Fue una persona que le enseñó a otros, informó a otros para seguirlas construyendo? Esa es una disyuntiva que está ahí, que quedó inconclusa y esperamos seguir fijando. Por ejemplo, algunas cosas tienen unas siglas que suponemos nuevamente la A y otras siglas que era arquitecto el apellido. Resulta que nos encontramos con qué registro. En prensa hay algunos ingenieros, agrimensores que aparecen, de hecho, en una de las láminas para poder ver algunos de sus nombres. También están los registros de municipalidades sobre algunas patentes profesionales que se dieron en la región para arquitectos, ingenieros, constructores, pero sin mayor información. Dónde se desarrollaron, lo hacían en la ciudad, se movían hacia el interior. Después tenemos los censos de población,
que siguiendo el mapeo que hicieron los chicos, la tipología que se construyó, los censos de población, ¿qué información nos daban? Tenemos listados de que en un rango de tiempo importante, entre 1865 y 1930, una serie de profesionales, especialmente venidos desde otras regiones, Argentina, Inglaterra, Francia, ¿cierto? Llegaron acá como ingenieros, como arquitectos, como geomensores, alfareros y otros, pero tampoco tenemos indicios, pero sí sabemos que llegaron a la región en el siglo XIX, que coinciden justo con un tiempo, especialmente entre 1870 y 1895, que es donde comienza el auge de los procesos de urbanización hacia el interior, se dialogan eso bien. Y también pudimos revisar en documentos municipales algunas patentes comerciales. Nos aparecieron varias patentes comerciales de algunas empresas constructoras, patentes comerciales de venta de materiales para la construcción. Entonces, todos esos indicios nos dan cuenta de que los momentos que están dados en esta investigación sobre la definición de una tipología y un aumento del periodo de patrimonios singulares va muy de la mano con la información que nosotros tenemos histórica sobre la materialidad, los espacios de circulación, los tiempos en que esto aumenta, los cambios de materialidad entre el XIX y la primera mitad del siglo XX. Como toda historia, nos deja mucho más preguntas e interrogantes que respuestas. Somos sinceros. Yo quisiera solo agregar que cuando Andrea decía que, o sea, dijo que acá no existe un archivo regional, ella atendió muchas veces entonces Santiago, que es los pocos que país, ¿cierto? Al cerrarse allá, viendo allá cosas que debieran claramente estar en la región, ¿cierto? Porque esos partes pasan acá, están allá en la biblioteca nacional. Y respecto también destacar la labor de indagación en la prensa, como decía Andrea, porque la prensa hay que pensar que en el siglo XIX era como la televisión o como internet hoy en día, o sea, todo pasaba por la prensa escrita, ¿no? Entonces ella encontró varios de estos avisos que se ponían, se vende, por ejemplo, que encontró, se vende adobe de muy buena calidad, con llamada, o sea, tratar con todo X. Para nosotros es un tesoro encontrar eso porque da cuenta que en el fondo, por ejemplo, el adobe era en un momento algo tan común como vendo. Claro, hoy día sé, ¿no? Solo que están ahí la tercera larga. Que claro, serían cosas que hoy en día les respondían en Instagram, ¿no? Todos ponen en Instagram sus pymes, vendo tal cosa, o necesito tal cosa, o en el marketplace de Facebook. Pero en el siglo XIX, la manera de hacer que circulara la mercancía era poniendo el aviso en el diario. Entonces, yo creo que eso ha sido súper bonito y volviendo un poco a la introducción, es un proyecto de nuevo como no ambicioso, pero que creemos que siempre aparece semilla, porque uno podría hacer una investigación solo sobre eso, pues, ¿no? O también cuando Andrea revisa los censos y ve todos los oficios que hay, es como hasta el principio del siglo XIX no había tantos oficios en la región, y de repente que lleguen, ¿cierto? Tantos carpinteros, albañiles, alfareras, da cuenta de que si están llegando es porque hay mucho que hacer, o sea, estaban pasando muchas cosas en la región que requirieron de mucha mano de obra, ¿cierto? Entonces, finalmente, claro, uno no encuentra, quizás como sucedería en otros países que tienen una historia escrita de todo el detalle. Claro, estos inmuebles fueron hechos por estas personas de época, pero usando estas fuentes se van sacando ciertas conclusiones o estableciendo ciertas hipótesis y por cierto, dejando muchas preguntas que hacen que eso es lo bonito, ¿no? Que queda todavía mucho por acceder y todos podemos aportar en eso. Y incluso con la labor de Andrea también fue un poco de discreción. Recuerdo el caso de Betty Joel, que por ejemplo, habían bastantes patrones decorativos en las fachadas de las casas que nosotros empezamos a observar y dijimos, tiene la pinta de que es la misma mano, es la misma persona que pudo haber hecho esta labor. O lo que decía Andrea también de las improntas en las casas, habían siglas AN, y luego conversando con las personas, apareció en el apellido Miranda. Miranda, ¿quién es esa Miranda? Y salía un año. Entonces, eso también como parte del trabajo de campo fue bastante interesante poder usarlo con el trabajo investigativo
hizo Andrea. Y claramente esta investigación ha tenido una educación muy territorial. Y a partir de eso, quisiera contar un poquito también de las actividades de vinculación con la ciudadanía que hemos tenido, que han sido vitales realmente para recopilar todos estos casos, los 600 casos a los cuales llegamos. Nosotros en un principio partimos con redes sociales de patrimonios singulares, a través de las redes sociales también de nuestra oficina crítica. Hicimos también encuestas online, como en Google, donde gente iba colaborando con sus casos y nos daba una coordenada, una preferencia, y luego nosotros la buscábamos o incluso programábamos viajes en busca de esos casos en particular. Y luego, ¿cierto? Avanzando ya la investigación, algo muy interesante y enriquecedor también que realizamos fue un taller de revestimientos de tierra decorativo en Tulahuel. Fue una instancia súper interesante y generó un vínculo finalmente con la comunidad y que observó sus revestimientos decorativos, ¿cierto? Que decoran las fachadas de Tulahuel y le asignan valor finalmente. Entonces, en este ejercicio de réplica, ¿cierto? De estos patrones decorativos donde participaron estudiantes también de programas de magíster de la Universidad de Chile, también participó Elena, quien es una doctoranda de la Universidad de la Sapienza de Roma, que viajó hasta la región. Entonces, esta también investigación siempre que ha congregado, ¿cierto? Muchas voces y muchas visiones con respecto a cómo se puede potenciar finalmente el patrimonio local desde lo local. Entonces, yo creo que esa perspectiva ha sido bastante enriquecedora tras la búsqueda de estos patrimonios que no son tan solo edificios, sino que atrás de los edificios hay personas finalmente, y hay comunidades vivas actualmente quienes les asignan un valor. Sí, yo creo que la participación ciudadana en este proyecto en específico veló tras eso, finalmente, que todos los edificios que vemos acá no son tan solo adobes, no son tan solo una estructura de quincha, o sea cual sea el sistema constructivo, sino que detrás de ellos, ¿cierto? Hay un constructo social que los valida, ¿cierto? Como patrimonio vivo. Y en ese sentido, también desde lo territorial, es que tuvimos un gran trabajo con Rubén, quien fue el geógrafo, ¿cierto? De nuestro equipo, y Valentina, en cuanto al análisis de datos. Como pueden ver en las láminas, las 5, 6 y 7, que son las láminas de cartografía, que estas son como una muestra, en verdad, de todas, muchas cartografías que desarrollamos como de prueba y error también. En la primera, que las 5, si no me equivoco, podemos observar las diferentes tipologías que reconocimos dentro de estas singularidades. Metodológicamente, cuando empezamos la investigación también se reconocen tipos de singularidades. No partimos inmediatamente definiendo esas tipologías, vamos a estudiar iglesia, vamos a estudiar hacienda, sino que buscamos por singularidad arquitectónica, a partir de una metodología llamativa, ¿cierto? Distinta, diferente a esta vivienda de un piso que mencionaba Natalia, singularidad constructiva, por su técnica constructiva, que singular puede tener una técnica constructiva en el empleo de materiales locales, diferentes sistemas, ¿cierto? De construcción, y además singularidad por elementos decorativos. Entonces, a partir de ese es como nuestra primer input, ¿cierto? Para iniciar esta búsqueda. Y luego, con estos 600 casos, ver cómo los sistematizamos. Y a partir de eso, entonces, se generó este ordenamiento a partir de tipologías de uso, principalmente, que serían las haciendas, ¿cierto? Las viviendas de de 2 pisos con balcón, el estilo de New México, las iglesias, equipamiento, y creo que ferrocarriles, sí, y ferrocarriles. Y en ese sentido se puso en una cartografía a partir de esta georreferenciación que realizamos en terreno, los diferentes casos, ¿no? Y ahí donde plantearon un poco del sistema que emplearon una base de datos para manejar toda esta información, que era un Excel, ¿cierto? Con infinita información. Se realizó el Excel que se a mí, donde se ingresó caso por caso, diferenciándolo, luego que ya teníamos ciertos casos, si era iglesia, hacienda, ferrocarril,
Entonces, eso después se va reduciendo en la cartografía. Pero también, que referenciábamos los casos, lo que nos daba cuenta dónde estaban ubicados cada uno en la región. Entonces, eso también después da pie como a futuras investigaciones o líneas investigativas de cómo se relacionaban estos casos, no sé, quizás las haciendas con las estaciones y las relaciones económicas, sociales que existían entre ellas, o quizás, no sé, ir más allá después y establecer el tipo de construcción de la vivienda de los pisos, de la vivienda en México, y establecer, no sé, acá se construyen adobe, acá en Quincho Contrea, entonces ir generando estas redes de conexiones entre los casos singulares de la región. También teníamos cartografías en base al censo, donde se establecía en los centros urbanos de la región, como podemos ver en esta cámara, no sé, en La Serena, en Vicuña, en Ovalle, donde se concentraba la mayor cantidad de viviendas de adultos. Entonces, eso después cuando nosotros íbamos a investigar, nos decía, podemos ir por acá buscando casos, o quizás a veces no estaban ahí, y después se trata de incorporarlo y hacer mapas mucho más completos y que nos entreguen mucho más información a futuro para utilizar. Claro, ahí complementando también con lo que comentaba Valentina, que es como la otra familia de cartografías que pudimos elaborar, ahí como fue un salto temporal a los censos que analizaba Andrea, ¿cierto? Del siglo XIX, nosotros los tomamos del último censo del 2017, en donde una de las preguntas que no sé si recuerdan es con respecto a la materialidad de la vivienda. Uno recibe cierto ahí censar, preguntan de qué materialidades vienen. Y una de las categorías de respuesta son viviendas de adobe, principalmente. Entonces, a partir de ese dato, censal, ¿cierto?, del 2017, es que pudimos establecer esas dos láminas, ¿cierto?, la 6 y la 7. Primero, una a nivel regional, ¿cierto?, de la ubicación y concentración de las viviendas de adobe. Y por otro lado, lo que comentaba Valentina, entonces, de cómo se despliega esta distribución de viviendas de adobe en los centros urbanos de las comunas de la región de Coquimbo. Y aquí un elemento muy interesante que pudimos observar a partir de esa lámina 6, es que a partir de esa concentración, ¿cierto?, de ubicación de viviendas de adobe, podemos hacer una lectura de los núcleos fundacionales de cada una de las comunas. Entonces, por ejemplo, no sé, en el caso de la conurbación Serena Coquimbo, por ejemplo, se puede ver el área de las compañías, ¿cierto?, relacionado con la ocupación jesuita, luego el área del Fondo Histórico de La Serena, el área de Tierras Blancas, o el área de la parte alta de Coquimbo. Lo mismo acá en el caso de Vicuña, donde se puede ver toda el centro histórico, ¿cierto?, cercano a la plaza, se nota la plaza construido con esta materia. Entonces, a partir de solamente ese dato, esa respuesta que la dieron miles de chilenas y chilenos, pudimos obtener estas conclusiones bastante interesantes, que realmente que nos sirven para proyectar el patrimonio en adobe hacia el futuro y cómo entendemos hoy también. Y a la vez también lo bonito de eso es que ahí retroalimentamos la historia, ¿no? Porque esa cartografía del hoy nos puede decir eso, mira, parece que la Serena partió, ¿cierto?, por acá las compañías y todo, y vamos llenando vacíos que quizás a través de la fuente histórica no están dichos, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del cruce entre las distintas disciplinas. Y agregando un dato, también pasa con las tipologías de las ciudades que han ido cambiando. Eso lo podemos revisar en el censo histórico, desde 1830 hasta 1930. Cuando aparecen las ciudades, tienen un apellido. Biobío, pueblo, ciudad, ferrocarril, hacienda, y esta tipificación de los pequeños pueblitos, a medida que vamos avanzando en el tiempo, se va modificando en función del crecimiento de la población. Este pequeño pueblito que en un momento fue un río, en el siguiente censo ya aparece como ciudad. Y eso también da cuenta de los movimientos de población, de las dinámicas de urbanización, que podrían eventualmente dialogar con la topografía pensando en tiempo. Y comprender cómo la evolución de esos pequeños lugares, en función de la dinámica de la urbanización,
Se asocia también a los espacios de concentración, por ejemplo, de casas de adobe, y ese es un trabajo nuevamente que queda Ya, queda en la carrera de investigación a partir de este ejercicio. Bueno, también otra cosa que podemos contar es que toda investigación, o al menos haciendo una estudio hasta ahora, siempre tiene hallazgos, ya es decir, cosas que uno se encuentra que dice, uy, esto no me lo esperaba, y que es súper rico, ¿no? Como, es como un premio tener un hallazgo porque abre como otras líneas. Y yo diría que en esta investigación de las arquitecturas propiamente tal, hemos tenido dos hallazgos que queremos seguir ahí como hincando en el diente y profundizando. El primero tiene que ver con la gran cantidad de elementos decorativos que tiene este patrimonio y que no es para nada común, porque de nuevo asociamos el patrimonio en adobe y en tierra. Si usted piensa en otras partes de Chile, en el Valle Central, que es más conocido, con una arquitectura muy austera, ¿no? Como el muro de adobe que está escalado blanco y se ve blanco y después la casa va saliendo y queda un poco con la tierra la vista sería, ¿no? Muy austero, muy limpio y espartano, podría decir. Y en cambio acá, claro, no solo New México, sino que aparecen estos revestimientos, como hablamos aquí, con unas geometrías perfectas, con estos rectángulos, con después una serie de circunferencias que aparecieron en el afiche de esta charla. Después otros motivos de Tulahuel, una serie de cosas decorativas que, por una parte, claramente enriquecen el sector, en la arquitectura, la estética, pero por otra parte también de nuevo nos da cuenta de que en algún momento en esta región hubieron muchos artistas, ¿cierto? Artesanos, o sea, cuando uno ve, ¿cierto? Unos rectángulos perfectos, hechos todos iguales, con un relieve, con algo tallado, dice, aquí viene un artista, ¿cierto? O sea, al día de hoy intentemos hacer algo derecho, ¿cierto? Uno va a cualquier casa, cualquier departamento nuevo y la caja lo enchufa y nos cuesta chueca, ¿cierto? Así hemos evolucionado. Entonces, cuando vemos estos elementos decorativos, tan bien tallados, tan bien hechos, o sea, como con cariño, ¿verdad? ¿No? Con tiempo, uno dice, bueno, o sea, en la región de verdad hubieron muchos artistas y seguramente no era uno o una, sino que seguramente se fueron formando como talleres y como escuelas, y eso creemos que es súper interesante, ¿ya? Tan interesante que efectivamente tenemos esta colaboradora italiana de Roma, que nos contactó por las redes sociales hace un par de años, específicamente por ese tema, viviendo en Roma, ¿cierto? Como una capital mundial llena de patrimonio, llena de decoraciones. Y a ella le interesaron los elementos decorativos de Tulahuel. Se vino a vernos el año pasado. Yo terminé siendo su conductora de tesis de doctorado, entonces yo viajé a verla, ahora junto yo viene de nuevo. Ella está analizando el patrimonio de Tulahuel, pero con sus revestimientos decorativos de Tulahuel, así específico. Y los ha mostrado en Roma, unos profesores de allá de su doctorado de patrimonio de Roma, les encantan. Y le han hecho miles de preguntas. Entonces, ella después también me pregunta a mí, y uno, claro, ahí hace un contrapunto interesante como de culturas distintas, ¿no? Que los profesores le preguntan como, pero tienes que encontrar los planos en los archivos, que los planos dibujados de esos revestimientos decorativos. O sea, ellos piensan que hubieran acá personas que con tinta, no sé, con papel, los dibujaban, los medían. Y yo le digo, como hay algo que eso no existe. Nosotros le preguntan, pero ¿cómo alguien iba a hacer algo tan bien sin un dibujo detrás, sin un plano? No lo pueden creer. Y ahí están las culturas distintas, ¿cierto? Como de nuevo, quizás la europea, ¿cierto? Italiana, sobre todo, muy del proyecto, del dibujo, del muy planificado. Y la chilena latinoamericana, que por perfectos que hayan sido, seguramente fueron un poco pensados en el momento, ¿no? Entonces ella me decía, pero ¿cómo han hecho así perfecto? Y yo decía, mira, yo de chilena, como por nuestro ADN, de nuestro chasquilla, cualquiera, seguro que lo hicieron con otra cosa. Y le decía, mira, toma un vaso. Así lo que yo vivía, ¿no? Seguro, y después de al miró y lo hizo mejor, y otro más, y así tenemos entonces todo y todo claro. Entonces, hemos tenido reflexiones profundamente interesantes justamente de dos aproximaciones culturales muy distintas, pero que en el fondo dan cuenta que es así de interesante ese hallazgo.
Y claro, ahí pasa como una retroalimentación que cuando llevamos este italiano en Tulahuel, los habitantes de Tulahuel siempre han convivido con sus revestimientos decorativos y son tan cotidianos que nunca le han tomado el valor. Ven que viene un grupo de arquitectos, historiadores, pero que viene una italiana de Roma, y no pueden entender entonces como qué tan importantes son, ¿cierto? Y ahí vienen detrás esos relatos que contaba David, pues mira, este lo hizo mi abuelo, mi primo, y vamos rescatando historia lo que se fijan. Y Elena, súper bonito, se llevó unas tierras de Tulahuel a Roma, en unas bolsitas Ziploc, y este año estuve con ella ya, la estuvimos analizando en el laboratorio de materiales de la Universidad La Sapienza, que es donde llegan materiales de todo el patrimonio mundial. Entonces hay, no sé, cornisas de, qué sé yo, de Siria, de X lugares del mundo, y están estos trocitos de Tulahuel siendo analizados ahí por mucha gente, como, uy, mira qué lindo, y qué interesante esto, y los colores. Y bueno, ella de una italiana está haciendo unos dibujos increíbles y preciosos de estos rendimientos. O sea, estos dibujos que no estuvieron a la base como proyecto, ahora están como registro de eso que existe. Entonces, este ha sido como como les digo, un hallazgo que nos gustaría seguir explorándolo mucho más. Yo ahora tengo dos alumnas de magíster que van a seguir estudiando los rendimientos de mi hijo porque justamente queremos dar ya con el dato no solo de la forma decorativa, sino que de la receta exacta detrás. O sea, están hechos solo con tierra de cal, con tierra, cal y baba de tuna. ¿Qué pigmento tienen? Porque en esa época no había pintura sintética, entonces tienen que tener algún pigmento local, la aluminóxido. Entonces, ahí hay como una línea que creemos que puede dar para mucho y que, de nuevo, si la ponemos en el contexto nacional, ¿por qué es tan interesante? Porque es única, de nuevo, porque vemos el patrimonio de tierra más estudiado, que es el Valle Central, el que hay más escritos, ¿cierto? Y son más austeros, no existe esto acá. Y ahora que les cuento esto, ustedes van a salir acá a Vicuña y vayan mirando y se dan cuenta que es mucho. O sea, cuando uno ve un proveedor, empieza a ver acá, no solo los muros, también las puertas, ¿cierto? Y las pilastras, y estos medallones increíbles que hay, hay un repertorio bien interesante que nos da cuenta de la llegada de artistas increíbles. Y el otro hallazgo que encontramos, que también lo queremos seguir investigando en profundidad, es que en varias zonas, pero de nuevo en la web, como con mayor concentración, encontramos unos refuerzos de madera, que son refuerzos de las estructuras de adobe, que existen también en otros lados, existen acá mismo en Vicuña, en el Valle Central, se encuentran a veces, pero en Tulahuel, todas las casas, las 50 casas históricas tienen refuerzos de madera, que lo que hacen es que mejoran el desempeño sísmico de las viviendas. Y también hay una riqueza de todos los tipos. Hay refuerzos en las esquinas nomás, refuerzos a lo largo de todos los muros, refuerzos de la vía de techumbre con los muros, hay de secciones circulares, cuadradas, de distintas maneras, así que ya como hay un trabajo ahí que también nos da cuenta de que alguien, ¿cierto? Las personas dijeron, bueno, tenemos el terremoto, hay que hacer algo para enfrentarnos mejor, hagamos un refuerzo, después otro hizo lo mejor, otro, finalmente todos lo hicieron. Y esos refuerzos también no han sido como más estudiados. Entonces, también tenemos que decir a Manuel Ortega, que está estudiando estos refuerzos específicos, y con David ahora por un fondo pequeñito que tenemos de la Universidad de La Serena, vamos a replicar esos refuerzos solitos, con medios de fabricación digital, ya que hoy día existen las tecnologías, lo vamos a imprimir con impresoras 3D, ya, cosas así que ni yo manejo mucho, pero que hoy día existen como tecnología y los queremos probar, como con software y con modelos, ver como qué tan eficientes son, ¿ya? Entonces, con las tecnologías de hoy, es como, oye, esto de verdad funciona súper bien. Entonces, como de nuevo nos sacamos el sombrero a quienes lo construyeron, a esos constructores y constructoras quizás anónimos de hace 100 años que lograron hacer esto, ¿no? Entonces, como les digo, ese es otro hallazgo que también ha tomado vida propia y que claramente merece la pena analizarlo más, ¿no?
Y detrás de nosotros está como la profunda riqueza que tiene el patrimonio nacional y que requiere que haya cada vez más investigación y que así de a poquito entre todos vamos reconstruyendo la historia y reconstruyendo la historia uno valora más lo que tiene, ¿no? Entonces les aseguro que si alguno de ustedes ahora va en algún momento, mira por acá, va a haber esas cosas que antes quizás pasaban desapercibidas, ¿no? Cuando uno conoce las cosas, las ve y cuando las ve las valora. Entonces, después uno va a pensar dos veces, de decir, no, mira, pinto estos muros nomás encima y borro estos revestimientos decorativos, y así ha pasado un tiempo ahí, y ya, ahí si alguien escuchando, que necesito de estas para la misma municipalidad de Paraguay, que algunos de estos revestimientos bellísimos, como les cuento, hechos perfectos, los pintaron encima, con un plan de mejoramiento de fachada, pero así como pintura al óleo, así borrándolos. Entonces, y eso claramente porque no les tomaron el valor. Entonces, eso, yo creo que queda mucho por investigar y el patrimonio público y esta investigación finalmente es un registro de aquello, ¿no? Y, como decíamos, una investigación semilla que tiene muchas futuras posibilidades. Sí. Muchas ramitas, encontrando los fondos que en este país siempre son escasos y aquí nos gusta investigar. Todos los años participamos en fondos concursables, haciendo mucha formulación, trabajando mucho y siempre se los ganan. Y cuando se los ganan siempre son escasos y hay que hacer malabares para lograrlo, pero después uno queda muy contento de haber logrado aportar un granito de arena. Eso por mi parte. Yo creo que está todo dicho. Entonces, nada, muchas gracias por la atención. No sé si tienen preguntas, comentarios. Agradecer. Sí, de todas maneras. Sí. Aprovechar de hacer para los visitantes en internet, que nos están dando esta hora, un repaso con las tipologías, algunas características, porque están las láminas, Sí. se han visto así pedacitos, pero de repente mostrarla como para también detener un poco cada lámina que es diferente. Ya, mira, partimos yo. La primera es la iglesia. ¿Sí la tienes ahí? Bueno, las iglesias, hay que decir que a veces uno dice, incluyo no las iglesias, para eso, solamente por el hecho de que si hay un patrimonio en Chile que ha sido estudiado en las iglesias. ¿Ya? De hecho, acá en esta misma región hay al menos otras investigaciones sobre las iglesias de la región, ¿ya? Porque en general son como los ritos urbanos, ¿cierto? Lo que uno conoce, recuerda en la iglesia, porque siempre son edificios más monumentales, ¿cierto? Con arquitectura más elaborada, y donde si hay algo de historia, seguramente es sobre la iglesia, porque en general, ¿cierto? Los párrocos escriben. La Andrea dice algo, pero no sé. Pero entonces, pero bueno, igual las incluimos y esas son las primeras tipologías. No vamos a tener menos ánimos que, como decía, ya han estado estudiadas. Pero ya pasando a la segunda tipología que empieza a ser de interés para esta región, están las haciendas. Que lo bonito es que en esta región las haciendas son muy variadas, no hay una constante. Ya cuando uno, de nuevo, pone el término Hacienda Chile en Google, van a aparecer siempre las haciendas del Valle Central. O sea, la región de O'Higgins y Mao. Y ahí van a encontrar muchos escritos del padre Gabriel Guarda, ¿cierto? Todos los historiadores escritos sobre aquello, y esas haciendas tienen una tipología muy repetitiva, que es esta organización de volúmenes en torno a un gran patio o varios patios, ¿no? Con teja, un único piso, muros bajos, ¿cierto? Y esas son todas muy similares. Que aquí también hay. Aquí también hay, Sí. con más o menos patio. Pero acá, claro, encontramos haciendas como la primera que aparece en esta lámina, que es la hacienda de Clon, que también está acá, que si ustedes la ven, yo cada vez que la muestro, esa foto que la he mostrado bastante, en Santiago mismo, piensan que es Illinois, que es un lugar, Illinois, en Estados Unidos. Piensan que es una hacienda así como donde los esclavos negros sacaban algodón. O sea, así de distinta es la tipología que los mismos compatriotas chilenos, como digo, que estudiantes de arquitectura de Santiago, no pueden creer que eso es en Chile.
Encuentran que es muy como de película Western. de western, así como, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy distinta, se fijan, o sea, 2 pisos, esta planta como el mundo que abraza el patio, este balcón, no tiene nada que parezca una hacienda de como uno la tiene quizás en la comunidad colectiva, tampoco hay teja, es muy abierta para estar en un país sísmico, entonces por eso que casi que está para filmar la película western, ¿cierto? Entonces es muy, muy distinta. Después tenemos otras que también son pacientes que, para seguir con esto, que es muy variado, es distinta, muy posterior, que es la hacienda del Tanque, por ejemplo, ¿cierto? Que está al sur de Tongoy, donde tenemos, por el contrario, ¿cierto? Esta serie de inmuebles desperdigados pequeñitos, con techumbres de totora, ¿ya? Y que uno los mira y dice, ¿esto qué es? Tampoco no pensaría que es una hacienda, ¿ya? De hecho, es más parecido, ayer estábamos en una charla con David, a la Casa Maya, así de las casas mayas eran así, como la hacienda del Tanque, que a una hacienda del Valle Central. Entonces, aquí, en el fondo, lo interesante de las haciendas es que si encontramos 10, 12, no recuerdo, son todas distintas. No hay una única arquitectura detrás, no hay un único patrón, y siempre detrás de la variedad hay riqueza, ¿no? Luego están las estaciones, todo lo que tiene que ver con el patrimonio ferroviario. Natalia, perdona una cosita. En el tema de la hacienda, llama la atención que no estén en el suelo. ¿Tenían algún Sí. refuerzo? ¿Hay alguna razón técnica de por qué siguen en pie? Porque me imagino que son de fines del 19 principal. Sí, mira, buena pregunta. En general, las haciendas acá, sobre todo estas de 2 pisos, como la de Islón, Irinos, la verdad es que hay un saber técnico interesante porque en este caso el primer piso es adobe y el segundo es de quincha, y la quincha es una técnica que es un entramado de madera, y en este caso lleno con vegetal, más liviano, quincha con tierra. Y por lo general se da mucho eso, como la mezcla virtuosa con elementos de madera, con amarras que han hecho posible que estén en pie hasta el día de hoy. Sí, eso es así. Ya, desde después está la tipología ferroviaria, que también es muy rica. Creo que es la más complicada, porque Valentina hace algunos años que está como investigando un poco el tema ferroviario. De hecho, si nos conocimos. Bueno, más experta del ramal de la Serena Rivadavia, donde encontramos una misma tipología para todas las haciendas que se iban adecuando, estaciones de trenes, que se iban adecuando como a la situación del pueblo donde se encontraban. Pero todas tenían la misma morfología. La más grande que encontramos es la de Vicuña, pero igual, respeta la misma forma, solo que se agranda hacia el grano, hacia el lado, y la materialidad es de adobe panderetano. Muchas de estas están como en propiedad de Coconor, entonces no se puede hacer nada con ellas y cada día es peor su deterioro. Pero hay muchas que están también en parte de privado y esas están en excelentes condiciones. Son hoy día viviendas. Con el caso de Dianitas, las rojas. Exacto, ese es un patrimonio como a rescatar efectivamente porque son edificios que tienen un enorme potencial para otros usos, por ejemplo. O sea, Y aparte en un despliegue territorial que finalmente, como hablaba Valentina, de los ramales, y son vías, ¿cierto?, de comunicación, ¿cierto? Son formas de generar enclaves territoriales, de hábitat. Lo mismo un poco que pasa con la hacienda, yo creo que en conjunto ese vínculo con el territorio. Recuerdo también, volviendo a las haciendas, el caso de las Boyacas, por ejemplo, que a diferencia de Piclón, que está como súper centralizado, que es la vivienda, la edificación. En las Boyacas, por ejemplo, se entiende el concepto de hacienda mucho más atomizado. Hay edificios desplegados en el territorio en conjunto, ¿cierto? Arman finalmente este sistema agrícola rural de hacienda. Entonces, al igual que pasa con las estaciones de trenes, finalmente generan esta noción de territorio y cómo se avanza a través del territorio y cómo se asienta en el. También mencionar la infraestructura relacionada al territorio. Encontramos los túneles que podemos ver en el camino todavía de piedra, en excelente estado de la mayoría, y también bodegas, por ejemplo, en Rivadavia tenemos una,
se dan cuenta del proceso constructivo y cómo funcionaban las aduanas que se utilizaban en ese momento allá, y puentes. Tenemos el puente Yungay, un puente de mampostería de piedra y tal, que también está en pie y podría ser un patrimonio a rescatar dentro del contexto. Y la más conocida, partiendo desde Serena, que es la estación de tren ahí en la ruta 5, que hoy está en venta sin uso. Recordar que ninguna de estas tiene protección legal, solo la de Serena, y es porque tiene un histórico que un mural, sí. Pero ninguna tiene acuerdo. Y la de Dianita, que está en zona química, pero no, ninguna posee protección. Ahí Valentina acaba de decir algo crucial, que se nos olvidó partir por eso. Quiere decir que el 90%, si no más, de los casos que nosotros registramos no tienen ninguna protección, ¿ya? Es decir, pueden ser demolidos hoy. Y de hecho, una hacienda, que está ahí en una foto grande, que es la hacienda Cultura, la demolieron mientras estábamos haciendo un proyecto, ¿ya? Y alcanzamos a sacar esa foto, y después fuimos a verla otra vez para analizar la mano, y no la encontramos. Y decían, pero estoy segura que era acá, para el parlante, y preguntándonos si no. No, la demolieron la semana pasada, porque un privado compró la parcela para hacer su parcela, cualquier cosa, porque no tenía ninguna protección, ¿ya? Y la hacienda Cucú, por ejemplo, era uno de los tantos inmuebles, que es algo súper interesante también de la región, que tenía cubierta con escuelas de Alerce, ¿ya? Y eso también es algo interesante, porque uno dice que hace Alerce en la región de Coquimbo, ¿cierto? La Alerce que es del sur. Y ahí uno encuentra el dato histórico que hubo un momento en el siglo XIX de venta de Alerce. Claro, para acá incluso se comerciaba a Perú como la manera de Chile. Entonces, barcos iban a Perú y bajaban acá, y hubo entonces muchas temporadas. Y como les digo, entonces, es triste justamente que gran parte del patrimonio no está protegido, y ahí de nuevo un poco la importancia de esta investigación, porque ojalá no se demuelan estos casos. Después tenemos la tipología de equipamiento, que es donde tenemos todo lo que tiene uso como se dice, como de servicios a la comunidad, ¿no? Desde escuelas, servicios cívicos, claro, bodegas, las secadoras de tabaco, de Salamanca, y como son distintos, también sus arquitecturas son muy distintas, ya ahí hay de todo un poco en términos como morfológicos. Después tenemos, ya como en las últimas láminas, las viviendas de 2 pisos con balcón, que comentaba al inicio de la investigación, que es una de las primeras tipologías que empezamos a registrar y que nos llamó mucho la atención, simplemente por el hecho de tener 2 pisos, porque como decía, la arquitectura de tierra en Chile por lo general es de 1, y con balcón más aún, porque el balcón también pone un desafío estructural más grande. O sea, si hay un terremoto, primero se me cae el balcón, luego se me cae el segundo piso, digamos. Entonces, el hecho de que existan las hace especiales. Y por último tenemos esta tipología que la llamamos la México, que interesantemente está desperdigada en muchos poblados, en muchas partes, y que ustedes pueden ver ahí en la lámina, que tiene estas constantes como estilísticas, que podríamos decir que son que el muro como se termina arriba con esta geometría, así, que tiene un zócalo con decoración, que se fijan todas las ventanas y puertas tienen arriba un alerito, ¿ya? Es como lo que en Estados Unidos le llaman el Santa Fe. Es como el Santa Fe, sí, comisión también, exactamente. Y eso también a nosotros nos hace pensar justamente que estas tipologías son un poco más nuevas como principios del siglo XX, incluso mismo de XX, por ejemplo. Es que me resuena con la adquisición de la estética de las películas de Raquel, que son típicas desde empezaron a llegar a Chile en la década del 30. Entonces uno se puede pensar, los bailes chinos, por ejemplo, tuvieron un sincretismo estético similar, y la arquitectura también se puede ver. Y es una
discusión interesante con respecto a las viviendas, si la fachada ha sido posterior a la factura de la casa, o si los propietarios, claro, si los propietarios decidieron como actualizar su fachada, su casa a la moda de aquel entonces, ¿cierto? E implementaron este estilo. Entonces, claro, ahí están como conversaciones también que hemos tenido con respecto a esta particular. Y yo creo que también es interesante como una anécdota, cómo llegamos finalmente a la New México. Me acuerdo que estábamos rumbo a Pisco del Kia y con Natalia vimos una y dijimos, mira, es interesante, pero es una, como no alcanza a ser una tipología. Bueno, pasó. Y luego como empezamos a recorrer quizás otro valle, ¿cierto? En Limarí, y empezamos a ver en La Serena, me iban apareciendo. Y fue ahí como, realmente es una tipología, entonces tiene elementos en común, como todas las que hemos mencionado, por eso la llamamos tipología, tienen elementos en común, ¿cierto? Que hacen posible agruparlas. Y en el caso de estas últimas de la dirección, son las que comentaba Natalia, hay unas que tienen unas expresiones bastante interesantes y yo creo que también queda así visto, así que, Súper interesante el dato que da Oscar, porque puede ser, o sea, nosotros la habíamos situado en 1920, pero puede ser 1930, como tú dices. Claro. Sí. El pueblo de Limarí, en Plató, en La Sosa, en Barras, ahí hubo cambios importantes en las estéticas propias de diferentes cosas, con la llegada del cine. El cine cambió, el cine le cambió la cara a la ruralidad chilena. Por ejemplo, en esa época la familia Baile tenía cine en Coquimbo, tenía cine en Ovalle, y lo que se tiene desde aquella época es que eran filas enormes de cuadras y cuadras para ver a los clásicos del cine mexicano. Entonces, esa estética puede haber afectado la vida en general, o sea, la ropa. Por ejemplo, el hecho de que tengamos bailes chinos que ahora se visten de indio. Sí. Y las arquitecturas de seguro. O sea, hay un tema ahí. Súper interesante. De hecho, era pensando que para 1920, 1930, en los periódicos ya empiezan a aparecer las taquillas de cine. Entonces aparecen las películas que se van a dar, aparecen incluso algunas notas como de aquellas taquillas que son más reconocidas por el público, como el fin de semana se estrenó una tal película y tuvo tanta audiencia, y ahí puedo hacer los cruces. E incluso hacer un cruce más estético, poder revisar las listas de películas que aparecen en la taquilla y buscarlas. A ver si es que en una película puede salir estética reconocida, sea similar al cadastral. Muy buena. sí. De hecho, estábamos pensando cuando entrevistábamos, decíamos, ahora en el fondar, podríamos un fondar sobre el New México para indagarlo más. Pero Es más también interesante como las fronteras de los temas, porque se empiezan a Claro. usar el cine, con la arquitectura. Y Con... que era la duda que Natalia, el diseño es posterior tenemos, por ejemplo, lo que dices tú, a lo mejor las casas de construcción de 1920 o 1930, como la escucharon ustedes, pero a partir de 1940, cuando empieza el movimiento del cine, a lo mejor en ese periodo posterior, 5 o 10 años después, se modifican las fachadas. Incluso el deterioro republicano, por ejemplo, en La Serena, en el barrio Hermano, una de las calles más antiguas de La Serena, que hay casas que están decoradas con el México y otras que mantienen su estilo republicano. Sin embargo, si uno hace el ejercicio como de discutir la casa, solamente mirar sus vanos, con las proporciones que tienen, son idénticas. Entonces, también hay esa reflexión como que se construyeron las fachadas solamente en algún momento como se maquilló con este estilo importado desde Baja California, desde alguna zona de aquí, interesante.
súper interesante porque además da cuenta de esto que es tan típico de ser chileno o chilena, que es que somos más cargados las dudas, ¿no? Somos Entonces quizás hacer cosas más mexicano, eso. Claro, que repercutió en... Sí, sí. Ahí no se va a hacer eso, este estilo se ve en la región de acá, en la región de Antofagasta, Sí, incluso. de esa manera. Sí, no solamente es como, ahora que lo descubrimos, Pero siempre tenemos. sí, claro, sí. Tendría que ver también, disculpa, tendría que ver un poco también con el desarrollo de la sociedad y de la civilización. Porque si vemos toda la tipología de que ustedes nos muestran, tienen un enlace en común. Yo digo yo el ferrocarril, ahora nombra el cine, ¿cierto? Si nos vamos a México, todo este tema que aparecía en las películas tenía relación también con el ferrocarril y con Sí. que tenía que irse ferrocarrilero, el avance de la civilización a través de la línea férrea. Claro, Entonces, eso. exactamente, entonces yo creo que por ahí va un poco la cosa también, cómo empiezan a avanzar las comunidades. ¿Qué llega primero? Ferrocarril, la estación del ferrocarril. Ahora, el tema de la hacienda, digo yo que va a evolucionar dependiendo de la necesidad que tenían las personas en el lugar, por decir, instalado. A lo mejor muchas de ellas no fueron fundadas, no nacieron con el fin de hacer hacienda. A lo mejor quizás tuvo otro propósito en algún momento y después se convirtió en hacienda. Quién sabe, como dijo ella, la historia se está recién escribiendo y no sé cómo También en el contexto, en los contextos, como los contextos políticos marcan. Por ejemplo, para el caso mexicano, la Revolución Mexicana va a ser clave en el cambio. Porque antes de la Revolución Mexicana estaba muy marcado por la influencia europea, francesa, ¿cierto? Alemana, en el proceso de urbanización y de urbanización de las grandes ciudades y capitales, partiendo por el Ciudad de México. Pero post-Revolución Mexicana empieza todo una revalidación de colores, de formas, de lo autóctono, de el brillo, el color, la decoración, que también muestra ese momento del México post-revolución, que podría estar marcado también. Entonces ahí un evento específico de la historia de México genera un cambio, especialmente en los 40-50, en que se vuelve en realidad los colores, la paleta de colores mexicana, el verde, el amarillo, las composiciones, los diseños, así que también puede dar cuenta de un momento que la reflexión a nosotros, sí, pintar la reflexión. Sí, súper interesante. Se armó los dos. El avance del ferrocarril yo creo que tiene que ver con México. Generalmente yo tengo entendido que los mexicanos fueron los pioneros o los obreros principales en el desarrollo del océano, ya sea en Estados Unidos y en algunos otros lugares del mundo. Y a mí no me cabe la menor duda de que a lo mejor ese avance del ferrocarril trajo a técnicos mexicanos también al desarrollo. Y a lo mejor ese desarrollo que venía con esos técnicos, arquitectos, constructores, obreros mexicanos, tenían que también ir poblando las localidades, las ciudades. Entonces, pues de ahí viene la arquitectura new mexicana, por así decirlo, ¿cierto? Yo creo que van ellos también haciendo poblando, urbanizando con sus técnicas, con su idiosincrasia de su lugar de origen. Puede ser, vamos a recoger. Si lo postulamos algo, entonces será algo, lo otro ya veremos. Es interesante también lo que dicen, que no todo está en los caminos principales, sobre todo cuando uno es de acá. Hace no tanto tiempo me llevaron por un camino entre Las Rojas y, no sé, algo que salimos cerca de aquí. Y claro, era otro, y yo pensaba que fuera de la carretera no había nada. Sí, y había mucho, como casi unos pueblos, como curioso, y casas como así, con ese estilo también, que se ve abandonada. El camino para eso también por otro lado. También. Entonces, Hace poco estuvimos con una charla acá con Oscar acá en el museo del tema de la ruta mistraliana, y la persona mostraba los túneles de Isabel, claro. Interesante el tema, porque en el fondo efectivamente aquí hay un tema de turismo patrimonial
potente que las municipalidades lo deberían aprovechar al tiro, al tiro. Señor alcalde, si no está escuchando, este es el tema. O sea, yo creo que ahí De- está desaprovechamiento del Absolutamente. porque claro, la gente tiene una relación como a la playa o tomar sol, Claro. ver las estrellas ya. Pero también uno podría hacer un turismo cultural, patrimonial de calidad, ¿cierto? Invirtiendo en mejorar el estado de conservación de todos estos inmuebles, porque claramente son ricos, si uno detrás le pone el relato, ¿cierto? Ya tiene un folletito que dice, sí, a ver, voy a ver Sí. la ruta del tren en la Nueva Mexico y tengo relatos, seguro que es área público para... Totalmente, totalmente. No todo el mundo le gusta el pisco. Hay gente que no le gusta la ruta del pisco, no resulta muy atractiva. O la conciencia también es diversa. También. Así como ustedes le hicieron un pequeño tirón de oreja a los peruanos, a mí me gustaría también tirarle la oreja a la comuna de Vicuña. Porque se dan cuenta, esta cuadra, de aquí del museo hasta la calle Baquedano, que es la próxima que viene, es muy rica en este tipo de arquitectura antigua, ¿cierto? Con casas de adobe. Pero de ahí para allá, casi a una cuadra de la plaza hacia acá, hay ¿cómo se dice? Una aberración con las casas que habían antes. Se convirtieron todos en algunos cajones, se han dado cuenta, puros negocios cuadrados, con rejas, con pantalones horribles. Una cosa es que Vicuña afortunadamente ha sabido mantenerla, no por una voluntad política, sino que por la propia gente. En Ovalle pasó, fue horrible porque el terremoto de 1997 votó todo. En este momento el centro de Ovalle galpones, Sí. galpones decorados. Dije, no, afortunadamente es la gente la que salió Sí. no las voluntades. Hubo una instancia, me acuerdo yo que, bueno, tuvimos la posibilidad de tener un familiar que tenía varias casas en el lugar, en el centro, y vendió una casa Acá, en Vicuña y la cortaron, le cortaron el techo y la bajaron por la mitad. Y nosotros mismos hicimos como un mercado y le pasaron la multa, pero 45.000 pesos nos cortaron por cortar una casa de estilo colonial. Y entonces, por ahí, menos de una UTM. sí, la verdad que hay poca visión también de lo que dice usted, de cuidar el patrimonio, de saber la riqueza que tiene este producto en los lugares, en las ciudades. Pues es que yo comparto tu comentario respecto a la calle Gabriela Mistral, que es la principal aquí en Vicuña, pero después de la primera charla que ustedes vieron, que yo no pude estar, estaba de contacto estrecho, pero lo vi, lo estuve online. Empezaba en la Alameda de manera distinta, porque antes para mí la Alameda era fea, pero ahí le empecé a ver como que había cosas, lo habían arruinado, pero todavía tiene salvación. Sí, cayera en una medida de protección, de que no más negocios, que la botillería no, que tampoco, pero efectivamente, claro, también empezaba a ver que todavía podría hacer turismo patrimonial con ese tema. Más que con lo de la... Me gustaría saber si uno va a tener acceso a este registro que ustedes hicieron. ¿Alguna página web? ¿O va a quedar plasmado en un libro o algo que no pueda comprar? Vamos a hacer una página web. Sí, porque eso lo tengo como tarea, como resultado final, se va a tener que hacer. No tengo tiempo, pero eso es parte del público. Sí, es el público, sí. Un libro no tenemos un Pero sí están varias exposiciones, la fotografía y las láminas que pueden ver ahora van a estar digitales. y también los mapas, que es súper importante para encontrar el orden de la situación. Entonces, la página se actual como patrimonio singular de tierra. Patrimonio singular, sí. No sé cómo, quizás después nos trajimos como un libro de registro que comenzamos después con el equipo, que bueno, no estaba acá en la exposición, libro de visita, donde alguien pudiera venir a dejar su dato, pero seguro que a través del museo, cuando hagamos la página, le podemos dar a ustedes y ustedes siguen al museo, pero sí, la página web debería estar máximo a fines de septiembre. De todos modos, nuestras redes sociales están como activas, que es Patrimonios Singulares, y además nuestra cuenta de Arquítica. Ahí subimos todo también la investigación y proyectos que desarrollamos. De la parte histórica, por ejemplo, que hablaba ella, ¿tienen pensado a lo mejor investigar, o como decían antes,
especializarse a lo mejor en alguna tipología, Sí, pero con digamos, con la base histórica para que uno pueda también acceder a esa información, porque me interesó el tema de, no sé, realizar como itinerario, tour. sí. En la parte turística me interesó harto, porque Vicuña tiene como harto patrimonio, hartas casas antiguas en adobe. De hecho yo viví en una casa de adobe en toda mi infancia, entonces para mí son bonitas. Me gustaría igual como compartir con la gente eso, como harto, como dicen ustedes, la municipalidad nos habrá sacado con jugo esta información. Entonces me gustaría saber si van a ahondar más en eso. En la Mira, parte sí, histórica. estamos intentando andar. De hecho, ahora este año postulamos, pero puede ser el quinto salvo la bandera. Postulamos un fondo, ¿sí? Ya yo he postulado 5 megaleones. Entonces, puede ser que ahora. Y uno sobre los elementos decorativos del patrimonio. Y con Andrea también. Ya como siempre haciendo la dupla historia, no sé qué. Pero digo, puede ser el quinto salvo la bandera. Sería porque es muy difícil. Ahora, bueno, postulamos 2 fotos del barrio. Siempre estamos postulando, pero depende un poco de si tenemos los resultados de financiamiento o no. Siempre eso es un poco lo que falta en el ámbito de lo sobre el patrimonio. Pero sí, en la página web queda esa información de base. Ahora Podemos estar aquí, se llama una cosa. sí. Podemos dejar Pues yo quería decir algo respecto a lo que tú nos planteas también, respecto a los motivos decorativos que existen en algunas casas. Yo soy ahora constructor, Ya. estoy dedicado a la construcción. Entonces pienso también que me he encontrado con muchos constructores, con muchos maestros. Y de hecho yo creo que lo que dijo Oscar en algún momento tiene mucha validez, porque tengo un tío abuelo de la comuna de Gustavo, que él tenía una particularidad que me encantaba. Yo creo que eso fue lo que me enamoró un poco la construcción y la arquitectura, que el futuro arquitecto también pretendo ser. Y él hacía sus maquetas de adobe, hacía maquetas de adobe. La gente le mandaba a hacer casa y él hacía las maquetas de adobe. Se demoraba 2 o 3 semanas en hacer una maqueta de adobe y le decía a la gente, mire, así para quedar su casa. ¿Así va a ser o no va a ser así? Y le sacaba el techo, le montaba con todas las líneas. Yo dije, ¿quién hace eso? Yo, por suerte, claro, lo nuestro, pero decía yo, esa cosa es maravillosa. Pero yo creo que eso ha influenciado también por lo que decía Oscar, por el cine, por las cosas que yo también, yo soy, en mi casa no se ve otra cosa que no sea construcción. Entonces mi hijo, mi señora me dice, oye, en tu pieza, no, está la sierra correcta. Pero yo creo que esa es la influencia también que uno va teniendo de los medios que hoy tenemos a disposición, ¿cierto? Seguramente los medios que tenían en ese tiempo a disposición era el cine, o podría haber sido los afiches, o imágenes en común, pero digo yo, eso es maravilloso el cine. Bueno, a lo que yo quería llegar con el tema del punto decorativo, que muchas veces nosotros como maestros a veces cometemos errores, pero ¿cómo subsanamos ese error? A lo mejor no sacando error, sino que adicionando errores. ¿Cuál es la particularidad que tiene este sistema constructivo de trabajar de la tierra, que no es un material que se dice dimensionado específico para ciertas cosas, ¿cierto? Un poco de barro, se te quedó pegado, aquí, pues empieza a sacarlo, agregamos cosas. Entonces, por el tema de la ornamentación, podría haber sido meras casualidades, creo yo, en algunos casos. Alguien que se le queda una cosa, voy a hacer, no sé, pues, ponte tú y dices, me queda una cosa con cemento y se me seca y al otro día está endurecido. En vez de sacar, prefiero hacerlo un poco más claro y para que me quede seque, no sé. Porque me ha pasado que he encontrado construcciones que tienen esa particularidad. Y uno pregunta, ¿y eso? No, se me quedó, se me salió, entonces yo prefería hacer una cosa así, simétrica. Porque capaz que detrás de estos elementos decorativos bellísimos que están en México hay algunos mal hechos. Es como para ocultar por ahí nos tocamos, unas cositas, en mucho sentido, o sea, como decía la ley, decir, uno le cuenta eso italiano se muere. Sí, muchos. Pasa. De hecho, estaba pensando también que yo misma hace mucho años atrás, en la Universidad de Arquitectura de Trabajo, hicimos una obra pequeñita en el aeropuerto de Santiago, en una tienda. Hicimos, era como una mesa, no, era muy bonita y bastante tierra, la desmoldamos, se nos
no una parte así, ahí, fue como, venía el cliente a recibir a un rato, en el aeropuerto, esculpimos así improvisando, como que el desmoronamiento, que en el fondo porque nos quedamos mal, uno de los arquitectos como ya cortamos la cama y pongamos el logo de la tienda, entonces dibujamos el logo, una improvisación máxima, y después quedó así, el cliente súper feliz, ¿cómo se le va a poner el logo? Nadie le contestó, y también es que nos acordamos y se nos cayó una parte, podría ser que los motivos decorativos hayan sido así, después se ponen copiando. Todos los países de Chevsky abajo. Sí, súper interesante la conversación, que nos dan como nuevas ideas. Claro, una perspectiva muy interesante. Bueno, el comentario institucional es decir que el archivo regional está ya llegó a la conservadora en febrero de este año, ya llegó el archivero, es un proyecto largo, a varios años, pero ya están los primeros dos profesionales del equipo, que son un equipo más grande, están en búsqueda de un lugar. Me imagino que María Eugenia Mena, no sé si nos está viendo, pero una expertísima en el tema, además tiene una visión de la perspectiva de género muy interesante también. Y efectivamente lo que le pasa a la Andrea, que le ha pasado muchas veces, sus colegas, no puede pasar. O sea, es ridículo ir a buscar información de la cuarta región a Miraflores por la Alameda. O sea, además en Miraflores por la Alameda no cabe un papel más. Entonces las regiones necesitan tener sus propios archivos que no solamente sirven para este tipo de investigaciones, que sin duda son muy interesantes y muy contributivas a todo el desarrollo de la sociedad, sino que también para temas muy importantes para las personas como la regularización de las tierras, la venta del terreno, somos hermanos, como vendemos. Todo eso está en la documentación que conservan los archivos. Son instituciones muy importantes y que prestan un servicio muy interesante a la sociedad. Yo lo viví en Temuco, que es el único archivo fuera de la de Santiago, tan lleno siempre. Así que bueno, paciencia, pero ya empezó el proyecto. Y también para unificar lo que hay disponible en la región hay. ¿No? En el archivo arqueológico hay un poco, Claro. la municipalidad hay otro, por aquí tienen otro, Claro. la universidad tiene otro, y también eso va a permitir centralizar en un espacio de investigación todo lo que hay y tener claridad de lo que hay. Sin duda, sin duda. Ahí María Eugenia tiene un tremendo desafío, pero seguramente ya lo está pensando. Nosotros tenemos, por ejemplo, libros de Vicuña. Entonces, también eso hay derecho al archivo regional. Porque no es un material de la brecha industrial. Acá en Comodato, un préstamo temporal de algunas décadas, ya, pero no es parte de la colección que da sustento al museo. Súper buena noticia. Ya, pues muchas gracias por su asistencia y por la Así que, en Facebook, Zoom, hay preguntas. Cris Flores Díaz, muchas felicitaciones, excelente equipo. Muchas gracias, bueno, y de nuevo reiterar el agradecimiento al museo por prestarnos este espacio y a Oscar por toda la difusión que nos ha hecho. Muchas gracias. No sé, nosotros no tenemos jamás a la Muchas gracias, Leslie, por tener espacios. Y aquí nos mandamos a Sí, acompañar. Muchas gracias por acompañarnos. sí, hay un sillón también de las transmisiones, así que muchas gracias. Y bueno, poder compartir también lo que se investiga día a día en nuestros criterios, compartírselo. Así que gracias por su asistencia. Muchas gracias.